6, vamos a conversar ahora con el doctor Luis Kaneshiro Shinen. Día del farmacéutico, del químico farmacéutico. Es un profesional de la salud que efectivamente tiene pues contacto directo con el público, mucho más directo que en algunos casos los propios médicos de otras especialidades. Pero naturalmente también hay aquí una evolución grande de lo que antes llamábamos el boticario, ¿no es cierto? El boticario siempre era el sitio donde se recurría para que nos dijera, en fin, qué se podía tomar para tales o cuales males menores, por un lado. Y si nos vamos más lejos todavía, el boticario era la persona que en verdad hacía mucho más oficios, ¿no? Hacía refrescos, de un boticario nace la Coca-Cola, por ejemplo. Hacía refrescos, cortaba el pelo, en fin, había toda una multiplicidad de servicios. Como por eso la frase de todo como en botica. De todo como en botica, y verdaderamente, pues es muy hermoso recordarlo así, ¿no es cierto? Pero claro, estamos ante un nivel de profesionalización, una nueva dimensión, en una situación, sin embargo, donde la informalidad también es bastante seria. Así que, don Luis Kaneshiro, bienvenido, felicitaciones a usted y por su intermedio a todos los químicos farmacéuticos. Pero, a ver, cuéntenos un poco cómo va mejorando la profesión y cómo va efectivamente siendo estimada por la población, porque a veces hay quejas. En general, la tendencia, cuando la cosa es sencilla, es ir donde el boticario y decir, tengo tal cosa. Con lo cual ya ahí empieza una cadena de informalidad, pues, ¿no? Antes que nada, don Raúl Vargas, Patricia del Río, Ricardo Gómez, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, don Raúl, la evolución que ha habido desde el boticario al farmacéutico egresado de una universidad, pues ha evolucionado. Era químico farmacéutico, 5 años de carrera profesional, 1 año de lo que es la parte práctica profesional, 3 años de especialidad, maestrías y doctorados. Efectivamente, el boticario estuvo muy cerca a la sociedad, y no nos olvidemos desde la época de antes de la guerra con Chile, desde el año 1839, ya había una tensión de lo que era prevención, tratamiento, pócimas, extractos, elixires, linimentos, ante un golpe, una caída, qué es lo que tenía que hacerse, y había un respeto del espacio. Actualmente hemos visto que del boticario, pasado ya al químico farmacéutico egresado de una facultad universitaria, se transforma en un tipo comercial, donde vemos ahí una densidad poblacional que no lo requiere y se están concentrados una cadena de boticas donde netamente es comercial, y estamos viendo que cumple un rol diferente a lo que se estaba hablando al inicio, don Raúl, que es justamente el de orientación. No nos olvidemos que el boticario era como el sacerdote y como el abogado, ¿cierto? Eran los 3 profesiones. Bueno, era el salvavidas, ¿no? Exactamente. Y ahora, como el barman, hay que decirlo también. Y ahora mismo debe ser, usted lo dice, tiene una dimensión orientadora, o sea, los hemos acostumbrado a verlos en las farmacias, pero no solamente ese es el ámbito de trabajo de un químico farmacéutico. Efectivamente, acá la primera función que tiene el químico farmacéutico es de orientador en la salud. Es el primer punto donde va cualquier persona que tiene un problema de salud, es la farmacia o la botica. Ajá. Si no es el químico farmacéutico, que por ley tiene que estar, es el profesional que tiene que orientar, no es el dependiente, no es el técnico, es el que le tiene que dar la orientación del medicamento que requiere o trasladarlo de acuerdo al grado de enfermedad que tenga, derivarlo al médico. Uno no puede ser todista ni puede asumir un rol que no le compete. No, pero son las cosas irregulares. Por lo pronto hay boticas en las que no hay... No hay, efectivamente. Por un lado. Y por otro lado, en verdad, los dependientes también ya se sienten farmacéuticos. ¿Cómo distinguirlos, pues, no? Porque se supone que tiene que haber un químico farmacéutico por farmacia, el que es un orientador. La ley lo exige. ¿Y cómo distinguirlos si se visten igual que los dependientes? Efectivamente, Ricardo. Yo le agradezco justamente porque me da pie a lo siguiente. Como decano nacional, lo que estamos haciendo es de que debe haber una identificación en donde el profesional tenga un uniforme con el logo respectivo que diga Colegio Químico Farmacéutico del Perú, en el cual tiene que estar colegiado, habilitado y certificado, porque la certificación es lo único que me puede dar la garantía que si este profesional es competente o no. Si hace 20 años salió a la universidad y nunca volvió a la universidad, ¿qué nivel de capacitación y qué orientación puede dar? Y él sí me puede orientar, pero un dependiente no. No, y por ley está establecido así. El dependiente solamente se encarga de lo que es
el despacho o el expendio del medicamento. Pero la dispensación que va con la orientación respectiva es del químico farmacéutico. Ahí hay que hacer también pues, labor educativa precisamente con los pacientes. Exactamente. Hay una serie en Estados Unidos que ha tenido muchísimo éxito que se llama Breaking Bad, en que el personaje es un químico que enseña química en el colegio, que un día descubre que se va a morir y decide que como le tiene que dejar plata a su familia, se pone a hacer drogas, ¿no? Metanfetaminas, estimulantes, psicotrópicos. Bueno, se ha convertido en una especie de extraño héroe porque la serie es muy interesante, pero sí da cuenta de un hecho, y es que hoy día existe mucha droga química. Correcto. Y existe además el uso, que siempre existió, pero creo que con mucho más agresividad, de medicamentos que se utilizan, se desvía su uso habitual para la drogadicción. ¿Cómo la carrera que ustedes llevan adelante enfrenta esa nueva realidad? Correcto, efectivamente. Porque no quiero pensar que algunos se ponen a estudiarla para convertirse en personaje de Breaking Bad. Dios nos libre de eso. La base de toda nuestra formación es la química inorgánica y orgánica, que es la de síntesis de nuevas moléculas. Efectivamente, una sustancia puede tener una acción psicoestimulante, pues estos son psicotrópicos, pero al mismo tiempo puede tener un descongestionante. La fenilefrina, como ejemplo, la Universidad de Yale lo vetó y la FDA lo mismo, porque encontró de que había problemas cerebrovasculares, pero no porque realmente como descongestionante, que era un simple resfrío, que uno está con la rinorrea, y le solucionaba el problema, que lo damos a los bebés inclusive, sí, claro. Sino que descubrieron que esta sustancia lo derivaban para el narcotráfico, para hacer la metanfetamina. De la fenilefrina, la fenolpropanolamina y ahora la pseudoefedrina son del mismo núcleo de los simpáticos miméticos. Yo no quiero complicarlos con estos nombres, pero son estimulantes que el organismo requiere para sentirse bien, porque son derivados de la adrenalina. Pero ¿qué sucede? Esto lo derivan para el narcotráfico. Entonces, mucho de esto se puede llevar para un mal uso. Bueno, ahí viene pues todo el tema deontológico, ¿no es cierto? La ética y la deontología. Lo último, medicamentos genéricos. Ahí hay contrastes, ¿no es cierto? Algunos recomiendan cosas espontáneamente, hay otros que en realidad simple y llanamente ocultan la existencia de los genéricos, ¿no? Sobre todo en las farmacias, ya no los químicos farmacéuticos. Bueno, allí qué cosas se pueden hacer. Las boticas. En general, en realidad, el término, lo que se necesita es poder organizar este espacio de consulta virtual que se llama botica, de modo tal que tanto el químico farmacéutico como los trabajadores de ese servicio tengan la capacidad suficiente y además tengan, bueno, una preparación como para poder decir, mire, y es una obligación por ley, este es el remedio de marca, este es el genérico y esta es la diferencia de precios. Sí. Por ley, la prescripción, que es la del facultativo del médico, el odontólogo o el obstetra, esa receta médica llega al farmacéutico y lo tiene que validar. En primer lugar, de que tenga la fecha, la firma, el colegio profesional, y por otro lado que esté en la denominación común internacional, que viene a ser el nombre genérico, no el de marca, porque si no ya lo estaría usted derivando para que le dé un producto de marca que es de mayor precio. Primer punto. Segundo, en muchos establecimientos y sobre todo en boticas no hay genéricos. No le dan porque el producto es bastante bajo en precio, pero no en calidad. Sobre eso hagamos un paréntesis. El margen de ganancia es diferente. Puede conseguir usted un paracetamol a 10 céntimos, mientras que el de marca le puede costar un sol 20, un sol 50. Son 10 a 15 veces la diferencia de precio. Entonces, al decir, ¿tiene este genérico? No, no hay. El alternativo es el siguiente. Lógicamente es una cuestión comercial. A eso iba. La ética y la odontología. Por otro lado, si la receta y la prescripción está en medicamento genérico, los genéricos tienen que tener una evaluación que demuestre calidad, seguridad y eficacia a través de la Dirección General de Medicamentos e Insumos, que es la autoridad correspondiente, y el Centro de Control del Instituto Nacional de Salud. Lo que sucede, don Raúl, es que hay tanto producto importado que viene de la China, de la India, pakistaní, etcétera, etcétera, que ingresa en ingente cantidad sin ningún control. Eso es lo que es pésimo. Ese es el problema. No que te receten el genérico en la botica, sino que haya un control previo de que
exacto. ¿Y eso le toca a quién? Es la Dirección General de Medicamentos y Insumos de Drogas. Es la DIGEMIT. DIGEMIT. Ahí está, pues, el problema. Las DISAS y las DIRESAS que también tienen que llevar un control. Por otro lado, sabemos de que un establecimiento de salud debe tener un químico farmacéutico como director técnico responsable. Lo identifican que el local es clandestino, es falsificado, pero no lo cierran. O sea, las normas y las leyes están dadas, solamente hay que cumplirlas, don Raúl. Hay un congresista que quiere sacar una nueva ley para multar a los médicos, multar a los farmacéuticos que no reciben el genérico. ¿Para qué tanto? Si la ley está, cumplámoslo. Es cada uno que haga su labor como debe ser. Bueno, muy bien, doctor Luis Kanashiro. Gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones a esta profesión importante y ojalá podamos efectivamente formalizarnos. Muchas gracias. Público y profesionales. Gracias. Muchísimas gracias. 9:36, vamos a hacer una pausa.